Hola chicos, bienvenidos a la recomendación de libros del mes de abril de 2022 en el Patreon de la Bruja Verde. Este mes os traigo un libro sobre el oráculo Petit Lenormand para que podáis aprender a leer el Lenormand, para que podáis aprender el método Lenormand. Realmente este libro era el que iba a traer para mayo, lo que pasa es que lo he terminado de leer antes que el que iba a traer para abril, así que los he cambiado para que podáis tener el vídeo de la recomendación de libros mucho antes, porque este ya lo había terminado. Bueno, el libro que os traigo es Lenormand Step by Step de Kendra Harteau. A ver, no sé si leo bien el apellido, está aquí, por si acaso no lo pronuncio bien, parece francés, así que lo pronuncio como si fuera en francés. Y bueno, muchas cosas que tengo para contaros. ¿Por qué os traigo un libro sobre Petit Lenormand? A ver, vosotros sabéis, porque pongo muchas tiradas, que además de leer tarot y muchos otros oráculos, también leo el Lenormand. De hecho, el Lenormand fue el último oráculo que yo aprendí. Comencé con Bellini con 12 años, después tarot, y después he ido aprendiendo muchos oráculos concretos, con una metodología concreta, y el último que aprendí hace algunos años, y bueno, sigo aprendiendo obviamente, fue el Petit Lenormand, que fue el que dejé para lo último porque considero que su estudio es algo muy serio, porque tiene una metodología muy específica y más adelante vamos a hablar de esto. Entonces yo suelo poner imágenes en Instagram de mis tiradas de Lenormand y ocasionalmente hablo de Lenormand. Entonces hace poco hice un vídeo en el que os daba algunos consejos para escoger vuestra primera baraja, vuestro primer mazo de Petit Lenormand, y os enseñaba algunos de los que tengo. Entonces, pues cuando pongo tanto imágenes de tiradas, sobre todo con las de Gran Tableau, y cuando a lo mejor hago algún vídeo o hablo en algún momento de Lenormand, me pasa muchas veces que hay personas que me piden, uno, que haga cursos como el que tengo de tarot gratuito en YouTube, o dos, que les recomiende libros. Y me preguntan muchísimo sobre Lenormand. Entonces, para mí Lenormand es algo muy serio. Hay cosas que quiero haceros entender. Por ejemplo, quiero haceros entender que leer Petit Lenormand no es como leer algunos de estos oráculos muy comerciales que tenemos hoy en día, que a mí me encantan, que leo de manera intuitiva, que no tienen un método específico y que por eso los compramos y muchas veces los empezamos a leer de manera intuitiva enseguida y funciona perfectamente bien. Sí, si tú quieres puedes leer Petit Lenormand de manera intuitiva. Sé que algunos de vosotros me vais a decir que lo hacéis, de hecho ya hay gente que me lo ha dicho y que me han dicho que le da igual el método Lenormand porque ellos lo leen intuitivamente y les va muy bien. Sin embargo, yo quiero que entendáis que el Lenormand es algo muy diferente a lo que conocéis. No solo es una baraja que tiene unos símbolos concretos que significan algo muy concreto, que a lo mejor otra baraja tiene los mismos símbolos y significan otra cosa. Es una baraja que se creó específicamente para echarla de una manera concreta, es decir, hay un método concreto, el método Lenormand, y dentro de ese método, que es lo más alucinante, hay como una especie de submétodos que ni siquiera todos los lectores de Lenormand usan los mismos, entre comillas, submétodos, porque hay tantos que cuando haces una tirada grande, como por ejemplo un Gran Tableau, pues hay muchos métodos distintos que puedes estar aplicando uno, luego otro, y cada lector escoge los suyos favoritos y específicos. Entonces, es un método completísimo y que no es igual cuando lees intuitivamente que cuando usas esos métodos. Es más, yo te diría, si te gusta leer intuitivamente, léela intuitivamente y luego aplica los métodos, porque es que exprimes la tirada y el oráculo muchísimo, te da una cantidad de información increíble. Entonces, es un método que hay que aprender, es un método que hay personas que pasan años aprendiendo ese método, no se lee como el tarot, no se lee como otros oráculos. Entonces, hay una comunidad de lectores de Lenormand, hay mucho respeto por el Lenormand, y entonces yo quiero que
aprendáis con seriedad, que le deis el valor que tiene Lenormand. Entonces, yo no puedo ponerme a hacer un curso ahora mismo porque yo sigo aprendiendo y porque yo pienso que Lenormand no es una cosa que tú puedas coger ahora, leer un libro y ponerte a dar un curso ya cuando hay una comunidad entera de personas. De hecho, a mí me alucina mucho que hay una comunidad de lectores de Lenormand que son de la generación anterior a la mía. Yo tengo 39 años. Pues hay la generación anterior a la mía, hay una gran comunidad de lectores de Lenormand muy seria, muy críticos, con un respeto tremendo por el oráculo y que la verdad es que muchas veces los escuchas hablar y es increíble todo lo que saben, cómo defienden el oráculo, y con todo esto que os estoy contando ya os estáis dando cuenta de que es un mundo aparte. Es completamente un mundo aparte de los oráculos comerciales, que sí, yo también los utilizo, ya sabéis que tengo de un montón de temáticas. Pero bueno, con todo esto lo que quiero explicaros es que yo no me puedo poner a hacer un curso, porque sería como no tener respeto por el Lenormand. Yo prefiero enseñaros un libro y ir reseñándoos otros libros que tengo para que aprendáis. Es mi opinión, es mi opinión. Entonces, vamos a empezar por este libro, tengo más. Este es un libro sencillito, muy práctico y muy directo. He elegido este precisamente porque con él vais a poder empezar a practicar, pues es el principio, porque la autora te da un montón de ejercicios para que vayas aprendiendo con la práctica. En cambio tengo otros libros que a lo mejor son más gordos y tienes que ir leyendo y aprendiendo un montón de cosas y tomando apuntes y hasta el final del libro no empiezas a echar las cartas. En este no es así. En este libro la autora casi es al principio te pone a hacer práctica y tienes que practicar muchísimo si nunca jamás has leído ningún oráculo ni nada de eso. Vamos, que va a desarrollar tu intuición, tu agilidad mental, todo eso. Entonces he elegido este que es más finito, que se lee rápido y que vais a poneros a trabajar enseguida. ¿Cómo llegué yo a este libro? Ya sabéis que me gusta deciros, si puede ser, cómo llegué al libro. Entonces, yo llegué a conocer este libro porque cuando compré el Lenormand Under the Roses, que es también de esta autora y también de Katrina Hill, este es el Lenormand Under the Roses, que es uno de los más bonitos que hay. Bueno, pues cuando compré este Lenormand, en el librito venía una tirada que me gustó mucho porque yo había estado estudiando Grand Tableau y otras tiradas y entonces venía aquí una que me veis usar, que me veis que pongo fotos en Instagram, que es el Petit Tableau. El Petit Tableau. Entonces yo nunca había visto el Petit Tableau en otros libros ni en canales de nadie. Había visto el Grand Tableau, además este concretamente, que es 8×4 más 4, las más 4 son estas, son el que yo hago, porque hay otra versión donde estas 4 están aquí. Pero nunca había visto el Petit Tableau. Entonces pues me llamó la atención, me gustó. Lo que pasa es que la explicación no te pone cómo se lee, no te pone los métodos. Y esto no lo puedes leer como leerías una tirada de tarot en la que vas simplemente leyendo correlativo. No, aquí hay un método. Y se hacen cosas que no se hacen en tarot y que se lee de distintas maneras, que os iré contando un poco también. Entonces pensé, porque quería saber cómo se hacía, ya que yo hacía Grand Tableau y usaba gran cantidad de métodos para poder leer una tirada de Grand Tableau. Y pensé, ¿tendrán las autoras un libro donde explique cómo se hace el Petit Tableau, que por cierto es de 5×3 más 3? Y efectivamente tenían un libro y aquí explican cómo se hace el Petit Tableau. Efectivamente explican, este es el Grand Tableau. Aquí explican precisamente cómo se hace el Petit Tableau. Y aquí es donde aprendí a hacer el Petit Tableau. Entonces, es un libro que yo he usado mucho, es un libro muy práctico y tal. Por cierto, no sé si se me ha olvidado deciros que el libro está en inglés, pero que, como siempre os digo, porque yo leo muchos libros en inglés, no os preocupéis porque si os interesa, está en formato Kindle y la aplicación gratuita que tiene Amazon para el móvil os permite seleccionar toda una página y darle a traducir. Incluso tiene audio para que
os lea lo que acaba de traducir, o sea, como si fuera un audiolibro, o sea que está muy bien. Entonces, si no sabéis inglés, pues ya sabéis que lo podéis leer así, de esa manera. Pero yo sí que leo en inglés y tengo muchísimos libros en inglés porque el catálogo es mucho mayor que en español y hay libros que son muy buenos y que a lo mejor no llegan aquí en español. Bueno, pues así es como descubrí este libro y la verdad es que os iré trayendo libros que son más complejos y todo eso, pero para empezar creo que este está muy bien y creo que os gustará para que podáis empezar a practicar enseguida. Entonces, bueno, en el libro ella al principio te va explicando cosas de Lenormand, de la historia de Lenormand y de pues todo lo que tienes que saber de manera básica y resumida sobre qué es Petit Lenormand y sobre sus símbolos y el método Lenormand, cómo se lee. Porque claro, el Lenormand no se lee como un tarot, tú no puedes leer cartas sueltas, tienes que tener como mínimo 2, hay métodos muy diferentes en los que se encadenan, o se leen en espejo, o se empareja los extremos, y cuando haces una tirada grande, pues dentro de esa tirada grande, como por ejemplo un gran tabló, a lo mejor con tarot las leerías correlativas, pero aquí lo que estás haciendo es leerlas. Todo eso que he dicho las puedes leer así, pero también las lees en cruz los extremos y luego así en cuadrado, las puedes leer en diamante, lees por ejemplo la del centro y luego vas leyendo hacia afuera y cada una representa una cosa, cada línea en horizontal, en vertical representa cosas diferentes, entonces estás leyendo durante mucho rato distintos métodos. Además, por ejemplo, aquí tenemos varias escuelas. Están las escuelas europeas como la francesa, la alemana y la belga. También hay una que es brasileña, aunque la mayoría de libros nos hablan de las europeas. Y cada una de esas escuelas ve las cosas de manera diferente, o hacen cosas que otras no, o ven las cartas con un significado diferente, con lo cual eso también es complejo y necesitas que te expliquen todas esas cosas. El tema de que, por ejemplo, tú hagas una tirada grande y haya un montón de métodos diferentes que vas a aplicar a esa tirada, pues tú tienes que aprender todos esos métodos. No vas a usar todos. Todos los lectores de Lenormand no usan todos esos métodos. Vas a escoger tus favoritos. Por ejemplo, a mí me veis que yo hago Petit Tableau y Gran Tableau y yo no uso método de casas. Por eso no hay una baraja encima de otra, pero uso otros métodos. Entonces, todo eso ya te lo explica aquí. Cuando se pone a explicarte, por ejemplo, cómo se hace un Petit Tableau, te explica todos los métodos que se usan y de todas las maneras que tú los puedes leer. Entonces te pone a explicarte, como te decía, así para afuera, qué significa cada una, pero luego lees en cruz, así también, las 4 de las esquinas, estas son significan algo concreto también, son las cartas del destino y un montón de cosas. Todo eso te lo tienen que enseñar, porque en tarot no leemos así. A ver, sí que es verdad que cuando vosotros algunos habéis comprado tiradas mías y yo hago una tirada general, en tarot me veis que muchas veces estoy leyendo en horizontal y cuando empiezo con la segunda fila empiezo a leer, a la misma vez que estoy leyendo en horizontal empiezo a leer en vertical y así voy sacando más información, no solo leyendo en horizontal, sino a la misma vez poniéndolo comparándolo con lo que sale en vertical. Esto es bastante normal en Lenormand, pero es que en Lenormand se aplica un método, luego otro, luego otro, luego otro. Y si en algún momento me escucháis y pensáis qué cansino o qué difícil, en realidad es que lo que estás haciendo es exprimir al completo la tirada y eso te está diciendo todo. Yo normalmente sigo por internet que el Lenormand es muy chivato, que si no quieres saber algo no preguntes, te va a decir todo. Con esos sucesivos métodos exprime la tirada tanto, te dice todo, tal y como es la realidad de tu vida, qué está pasando por detrás, de qué cosas no te estás enterando, cómo has llegado a un punto, lo que ha influido psicológicamente, los acontecimientos que han influido, todo, es que te explica un mogollón de cosas. Necesitas tiempo para hacer esas tiradas porque son largas y tal. Entonces ella aquí te está enseñando todo eso y además a ver, es que son muchas cosas. Te explica desde comenzar con 2 cartas,
y te pone ejercicios. Hay una cosa que me gustaba y es que ella te pone ejercicios para que tú vayas viendo, tienes que hacer el ejercicio de ver qué significa esta carta junto a esta carta junto a esta. Yo recuerdo que hace años, cuando yo empezaba, veía webs donde vienen listas y listas de qué significa esta carta con esta con esta, o esta más esta más esta. Y yo me enfadaba porque decía, pero es que tú no puedes tener un libro donde venga escrito qué significa esta más esta, tendrás que reflexionarlo tú. Pues efectivamente ella te pone a ti a que reflexiones sobre qué significa esta más esta, esta más esta, esta más esta, con todas las cartas en la baraja, y que la apuntes. Y eso es lo que tienes que hacer, porque tú tienes que aprender qué significa, porque el significado puede variar dependiendo de la carta que tenga al lado, ¿no? Entonces te pone desde hacer ese tipo de ejercicios. Esto es lo que decía el método de Casas, ¿veis? Que hay una baraja encima de otra, pero a mí no me gusta el método de Casas. Desde eso hasta las tiradas que se van haciendo, desde que lees 2 cartas, encadenas una con otra, desde que lees 3 cartas, 5, y así pues te va poniendo más tiradas, por ejemplo, la de 9, y así vas aumentando, ¿no? Y luego, conforme las tiradas son más grandes, pues te va enseñando métodos, porque en las tiradas pequeñas hay menos métodos. Por ejemplo, yo hago mucho la de 5, pues con una tirada de 5 puedes leer en espejo, que ya no lo llamo así exactamente, pero bueno, yo lo llamo en espejo. Es decir, puedes leer normal, de izquierda a derecha, y luego puedes leer en espejo, y luego puedes hacer lo que ella llama bookends, que para mí es emparejar las cartas de los extremos y leerlas. Entonces estás haciendo, en ese caso, 3 métodos distintos y te va a estar dando más información. Pero con una grande como un gran tableau, puedes hacer métodos y métodos y métodos y métodos, y cada uno te va a dar más. Entonces lo que ella hace es, conforme va aumentando el número de cartas de cada tirada, explicarte más métodos. En el Petit Tableau te explica una cantidad de métodos increíble, que luego tú no vas a usar todos, pero bueno, te explica los métodos, y cuando termina te da como una lista a seguir, ¿no? Una breve guía de referencia, una pequeña o rápida guía de referencia para que sigas. Imagínate que no has hecho mucho esa tirada, pues de todo lo que te he explicado aquí, ahora te da unas frases para que tú recuerdes, pues ahora tienes que hacer esto, ahora lees esto, ahora tal. Entonces, completísimo. Y es que encima, si ya eres una persona que llevas leyendo mucho tiempo oráculos, pues enseguida puedes empezar para ti con este libro a hacer lecturas y vas bastante más rápido, ¿no? Si llevas mucho tiempo. Sin embargo, con el Gran Tableau yo encuentro que, para lo completas que eran todas las demás tiradas, encuentro que aquí faltan métodos y me parece raro. Por ejemplo, yo hago un método que uso siempre, que es de proximidad, que eso no lo he visto aquí, que es un método en el que tú buscas a la señora, que eres tú, o al señor si eres un hombre, o si tú tienes otro género, decide qué prefieres, con qué encajas, con el señor o la señora, y buscas ese. Y luego pues ahí es como un método de distancia, en el que vas viendo las cuadrículas que hay alrededor, la que está más cerca, luego cada vez te vas alejando más grande, haciendo las cuadrículas cada vez más grandes, y entonces vas viendo lo que está cerca de ti, lo que está lejos, y es como ver de una manera un poco como a vista de pájaro, o una visión de conjunto más grande, cómo están las cosas para ti. Porque, por ejemplo, ¿dónde están los enemigos? ¿Están cerca o están lejos? Las nubes, que son problemas y estas cosas, ¿están cerca o están lejos? La montaña, que puede ser obstáculos, ¿están cerca o están lejos? El dinero, los peces, ¿están cerca o están lejos? Y así, ¿no? Pues eso, por ejemplo, no venía aquí. Y entonces yo pensaba, qué raro que en el Gran Tableau no vengan todos los métodos, y pues pienso si a lo mejor es que se lo guardará para hacer un libro quizás que sea exclusivamente de Gran Tableau, porque al ser tan completo todo lo que explicaba en Petit Tableau, pues no entiendo cómo en el Gran Tableau faltan métodos. Puede ser por eso, puede ser porque a lo mejor se lo guarda para un futuro libro o algo así. Pero bueno, aún así también vienen un montón de cosas que explica sobre el Gran Tableau. En
fin, que al final os he hablado del libro, pero también de mi opinión sobre muchas cosas y os he hablado un montón sobre Petit Lenormand, porque es que se puede hablar muy largo y tendido sobre Petit Lenormand y la verdad es que es un oráculo maravilloso que me gusta mucho y la verdad que es verdad que he encontrado muchas personas que me decían a lo largo de los años, antes cuando yo no leía Petit Lenormand me decían si te gusta el tarot ya verás cuando empieces a echar el Lenormand. Y la verdad es que tenían razón, tenían toda la razón. Lo que pasa es que tú llegas en tu momento. Y pues mi momento fue hace unos años. Como os he dicho, os he reseñado pero me gustaría ir trayéndoos más. Pero bueno, para empezar creo que este está muy bien. Y pues espero que os haya gustado mucho la recomendación del libro de este mes. Creo que la verdad que no me dejó nada. Porque el libro es bastante básico, ella es muy directa, es un libro muy práctico, entonces ya os he dicho cómo está estructurado y tal, y lo que trae, y cómo va aumentando el número de cartas de cada lectura, y os explica los métodos que ya podéis comenzar a hacer porque hay suficientes cartas y tal. Y nada, pues bueno, una cosa que sí que he encontrado en este libro que no he visto en los otros, es que ella además de darte una lista de significados tradicional, se centra mucho en que tú hagas tu propia lista de significados. Entonces, yo soy bastante tradicional, me gusta estudiar los métodos tradicionales, sin embargo, sí que es verdad que encuentro que, por ejemplo, al haber comenzado cuando era pequeña con el oráculo de Bellini, que también es un oráculo que consiste en símbolos, está compuesto de símbolos, pues hay ciertos significados para mí en cada uno de los símbolos compartidos entre Lenormand y Bellini. Y entonces pues sí que es verdad que quizás tengo también símbolos propios, pero ella te insta, y eso no lo he visto en ningún otro libro, a que al margen de los símbolos tradicionales busques tus propios símbolos y hagas una lista con ellos. Entonces ella explica sus símbolos personales y yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo con la mayoría, pero claro, son sus símbolos personales, yo no tengo que estar de acuerdo, son los suyos y a lo mejor los míos son otros. Si adolece de algo es que no te enseña en profundidad, que eso a mí me gusta, igual que cuando estudias runas. Yo considero que el Lenormand, que es un oráculo antiguo, igual que cuando estudias runas, las runas son pictogramas y siempre os explico que tienes que entender no solo qué significa ese pictograma, sino qué significaba en la época en que se creó ese oráculo. Pues con el Lenormand pasa exactamente lo mismo, es el tema, siempre se pone el mismo ejemplo, los peces son el dinero, y a lo mejor vosotros diríais, los peces son el dinero, no entiendo por qué. Pues porque en aquel entonces el traer mucha pesca era abundancia, era poder sobrevivir, y el dinero es eso, la abundancia y el dinero eran los peces. Pues tienes que saber el contexto de aquella época, qué significaban esos símbolos en aquella época. Entonces, eso sí que es verdad que es algo de lo que adolece este libro. Lo que pasa es que es un libro muy práctico para que empieces ya. Imagino que la autora no te ha traído lo tradicional simplemente porque no quería traer lo tradicional, porque quería hacer un libro más práctico, y exactamente lo que yo he encontrado, que es para que empieces ya. Y lo otro que te estoy explicando, de aprender todo eso de qué significa ese símbolo y qué significaba en la Francia donde se creó en aquella época, pues eso tienes que buscarlo en otros libros o en cursos de personas, cursos online de YouTube, de personas que te dicen gratis lo que significa todo eso y tal, ¿no? Pero bueno, que a mí me da la impresión y la intuición de que si ella no lo ha puesto es porque no es lo que buscaba en este libro. Y quién sabe, igual en el futuro escribe más libros y nos explica otras cosas, ¿no? Pero bueno, que me gusta mucho, que los recomiendo, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, espero que os haya gustado mucho la recomendación de libros de este mes. Muchísimas gracias por continuar aquí conmigo un mes más. Y pues espero que todo vaya muy bien. Y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!